Nuevo programa del Rincón Deportivo aquí en Radio Pinares en la 90.8 de la FM, hablando, como siempre, de todo lo que ocurre pues en este ámbito deportivo, de lo más pequeño, de lo más cercano de nuestra comarca, como pueden ser pues esos deportes de pelota, también las provinciales y regionales de fútbol, a lo más amplio. Hoy acabaremos, si nos da tiempo, hablando de la final de la Copa África que se llevó Senegal en fútbol. Pero antes, como siempre, nos toca repasar el resto de deportes. Hoy tenemos bastante información y comenzamos, como siempre, en orden inverso, pero primero presentando a los contertulios, a los colaboradores. Yo les hablo, soy Ismael Gutiérrez, que normalmente no me presento. Aquí a mi derecha, en las pantallas, a mi izquierda, en la vida real, tenemos a Álvaro Delgado y al otro lado del teléfono a Pedro Fernández. ¿Qué tal? Hola a todos, Ismael. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos este repaso deportivo, el del tercer fin de semana del mes de enero, con temperaturas frías, pero con la disputa de casi todos los partidos. La nieve ha estado en Castilla y León, pero no en las provincias de Burgos y de Soria. Y primero, pues comenzamos hablando de rugby, donde en Burgos ya la liga está bastante asentada y además con victoria. Eso es, se enfrentaron el Recoletas Burgos en El Salvador fuera de casa, el equipo vallisoletano, y ganaron con un contundente 7-34, con lo cual les permite seguir en esa primera posición de la máxima categoría española. Y por delante tendrá los próximos partidos. Quedará pues la gente que se aficiona al rugby, que te espera casi un mes, porque sabemos que aquí no es como otras categorías, otros deportes en los que se va cada fin de semana. Se enfrentará el próximo encuentro frente a Alcobendas en casa en San Amaro el 15 de febrero, y el próximo partido será también en febrero, el día 22, a la semana siguiente, fuera de casa frente al Ciencias Sevilla. Vamos ahora con otro de los deportes también en los que, pues bueno, nuestras ciudades, en este caso Soria, está en la picota, en lo más alto. Hablamos del Grupo ERCE Río Duero de voleibol, que después de haber perdido su primer partido de la temporada ante el Manacor el pasado fin de semana, ahora se ha recompuesto y ha ganado 3-0 al Conqueridor Valencia, 3-0 ante uno de los equipos también de la zona alta. Así que se reivindica 25-20, 25-23 y 25-18 en esos tres parciales, y por lo tanto buen fin de semana para el Grupo ERCE, que continúa pues en esos primeros puestos, concretamente el segundo de la primera categoría del voleibol español. Recordamos también que tiene partido entre semana y además será un partido internacional ante el Piacenza italiano en la CEP Cup. Recordábamos que es como la segunda división europea dentro de lo que es el voleibol. Y ya hemos hablado de rugby, hemos hablado de voleibol y ahora nos toca hablar de balonmano, que recordamos no tiene la Liga Sobal disputa porque se está jugando el europeo. Por lo tanto, estamos pendientes de la selección española. Eso es, la selección española que perdió frente a Alemania el último partido. Para que la gente lo sepa, 34-32 por apenas 2 puntos, y ahora ha pasado pues a esa siguiente fase, en este caso sin puntos acumulados, porque para recordar a los espectadores, si ganas los 3 partidos de tu grupo, 2 partidos con los que te enfrentas, pues pasa a la siguiente fase con esos más 2 puntos. No fue el caso de la selección, que perdió ante Alemania, como comentaba, y se enfrentará en el próximo partido, el día 22, es decir, apenas 2 días, frente a Noruega, en ese partido que en el grupo, para que la gente lo sepa, el grupo se encuentra actualmente Francia, Alemania, Dinamarca, España, Noruega y un equipo que por aquí no se pone, está todavía pendiente de confirmarse. Buena participación, ¿no? Del combinado español, que bueno, pese a no contar con esa ventaja que tienen los equipos que han ganado los 2 partidos, avanza a la siguiente ronda y con posibilidades de pues llegar a esos cuartos de final. ¿Sería el siguiente, Pedro? Sí, la verdad que los 2 primeros partidos ganó a Serbia y Austria con la autoridad, y sin embargo el partido de ayer, pues bueno, siempre fue a remolque de Alemania,
siempre fue por detrás en el marcador, sí que maquilló un poco al último con 2 goles en el último minuto, pero la verdad que ayer no fue el día de la selección española. Esperemos que el próximo, que es complicado, pues pueda conseguir la victoria. Así lo esperamos, porque además, como decíamos, era bastante importante el haber ganado el día de ayer, pero bueno, pese a esa derrota, continúa y ahora, aunque lo tenga un poco más complicado, se enfrentan todos contra todos, 5 partidos, y veremos a ver hasta dónde llega esta selección española de balonmano. También en ese deporte, evidentemente, ya decíamos, no hay primera división, no juega el Villa de Aranda, que es el que más arriba está dentro del balonmano pues de las provincias de Burgos y de Soria. Sí se juega la segunda división, aunque el Burgos no lo hizo ante Benidorm, ya decíamos que tiene el pabellón en obras y se aplaza hasta el mes de abril, y sí jugaba este fin de semana, jornada número 16, el balonmano Soria, y lo hizo con derrota. Perdían ante Ibiza por 33-26 en un partido pues que poco pudo hacer el balonmano Soria. Y ahora pasamos a un deporte en el que creo, Ismael, que no hemos comentado nunca, pero que... Sí, ¿no? porque aquí no se practica mucho. En nuestra comarca, desde luego, porque no hay piscinas, pero bueno, en las provincias de Burgos y de Soria es muy, muy residual. Sí. Pero también tenemos selección y estamos pendientes de ello. Estamos hablando, para la gente se haga una idea, del waterpolo. Es el deporte de piscina, y comentar que se está jugando el europeo de waterpolo, en el que nuestra selección española, actualmente en ese grupo E, que milita junto a Serbia, Hungría, Montenegro, Francia y Países Bajos, pues bueno, ha jugado 4 partidos, ha ganado 3, y esto, aunque sea curioso, actualmente estamos grabando este programa, se está enfrentando ante Hungría, y claro, no sabes si ha ganado o perdido, porque en función de quién gane pasaría a las semifinales, porque España actualmente está segunda con 9 puntos, Hungría también tercera con 9 puntos. Así que del resultado está jugando actualmente hasta ahora. Que lo miren. Lo grabamos 2 horas antes de emitirlo, pero claro. Bueno, si queréis no lo podemos... Oye, decimos que por mí... Vamos a decir que gana España, ¿no? Actualmente, viendo pero el partido que lo comprueben, en directo, por si acaso. Va perdiendo 4-5, pero bueno, todavía queda partido, y estaremos pendientes también. Actualizaremos pues en el próximo Rincón Deportivo. Si al final, pues vamos a seguir contando con la selección en este europeo. Y en esta ronda por los deportes polideportivos, hoy añadiendo waterpolo, en este caso pues, de selecciones, vamos ahora hasta el baloncesto, uno de los más practicados, y en un fin de semana que el deporte de la pelota naranja ha dejado casi los peores resultados, ya que de los 3 equipos de los que estamos pendientes, San Pablo en Liga CB, Tizona en LEP Oro y el Soria en Regional, tenemos 3 derrotas, y además 3 derrotas súper ajustadas. La primera, vamos a comentarla, la de el San Pablo Burgos en ACB. Decíamos, tenía un partido muy complicado contra el Barcelona, venía de ganar todo desde que ficharon a Xavi Pascual para su banquillo, y estuvo a punto de dar la sorpresa, ya que perdieron 79-80, y después de unos muy buenos 2 primeros cuartos, los burgaleses iban ganando ante un Barcelona que, hay que decirlo, también venía cansado. Jugó el domingo contra el San Pablo y el viernes por la noche estaba jugando partido contra el Madrid en la Euroliga, pero aún así ya sabemos cuál es la exigencia de este deporte, de los que juegan competiciones europeas, y el San Pablo, no hay que restarle méritos, hizo un gran partido. Poco a poco fue perdiendo esa ventaja, se puso por detrás por 2 o 3 puntos, 4 en determinadas ocasiones del tercer y del cuarto tiempo, pero llegó a la última posesión con posibilidad de poder anotar. No lo hizo, y finalmente perdieron por tan solo 1 punto en un muy buen encuentro de los de Porfirio Fisac, que además en rueda de prensa decía: no me parece justo que hayamos perdido, pero bueno, por muy poco lo hicieron, pero están mostrando claras mejorías por parte del San Pablo. Ahora toca
la Liga de verdad. Pedro, lo veníamos hablando, ganar al Barcelona hubiese sido muy bueno, le hubiese servido incluso para salir del descenso, pero su Liga la tiene ahora. Primero, Forza Lleida este día 24, este próximo sábado a las 8 fuera de casa. Siguiente partido, Básquet Girona, el último sábado del mes, también fuera de casa. Esos dos van a ser cruciales de cara a la salvación, Pedro. Sí, esos son los partidos de verdad, ¿no? Lo que sí que se ha demostrado es que pues llega en un cambio de tendencia para bien, ¿no? En el que, bueno, pues incluso el Barça tuvo una anotación que quizás no sea tan abultada como contra otros equipos de la parte de abajo, y que tuvo la opción de tener el partido a su favor si llega a meter esa última jugada, con lo cual se ve a un San Pablo que se ha reforzado, que ha cambiado con el nuevo entrenador y que, pues bueno, da otra, digamos, da más esperanzas y da, pues eso, da una sensación de poder ser capaz de ganar a los equipos de su liga, ¿no? Hay que decir, Ismael, un breve apunte, que desde, creo que el cambio de entrenador, por decirlo de alguna manera, pues ha habido esa remontada, tanto con las dos victorias frente al Gran Canaria y al Granada, y los últimos partidos que han enfrentado a San Pablo en casa, tanto al Juventud como al Barcelona, pues contra el Juventud se quedó también a una canasta, y en este caso también a un mero punto. Obviamente no es una victoria, pero se nota que es un cambio de tendencia frente a los resultados de las anteriores jornadas, en las que quedaban, por ejemplo, pues a 10 puntos de ventaja, también en otros casos a 12, en otros casos a 30, 13 puntos, o sea que se ve que pues el equipo también lo está haciendo bien, y también con esa incorporación, creo que hace poco, de un nuevo jugador, pues también llegado del Gran Canaria, pues parece ser que están haciendo, se ven los resultados, no todavía en victorias, pero sí en juego, que también los aficionados lo valoran mucho. Es decir, no materializas la victoria, pero quedarte un punto contra estos rivales que son de la parte alta, pues toca también en la parte baja contra los rivales más asequibles, por decirlo así, pues ya solventarlo y pasar con la victoria. Exactamente. Veremos cómo evoluciona el San Pablo. Partidos cruciales estos próximos. Hablabas de ese refuerzo de Ethan Happ hace poco más de un mes, y ahora pues están también pendientes de si puede llegar algún refuerzo más. Se ha hablado de Augusto Lima, que también va a regresar después de 4 o 5 años en su última etapa en el San Pablo. Y veremos si hay alguna novedad más después de comentar ese de Ethan Happ, Augusto Lima, y el propio cambio que hubo en el banquillo en el mes de diciembre. Y pasamos también ahora al otro equipo burgalés que milita en esa primera federación, en la segunda categoría del baloncesto español, en la que dice adiós a esta primera vuelta con derrota, una derrota consecutiva, en este caso fuera de casa frente al Cartagena, también por apenas una canasta, 89-87. Lo más llamativo de este partido fue que hubo dos prórrogas, es decir, llegaron al final del tiempo reglamentario, concretamente, como decía a los oyentes, 75-75, pero lo más duro es que llevaban ese cuarto una ventaja de 16 puntos, es decir, iba al comienzo del cuarto 65 a favor del Tizona frente a 49 del Cartagena, y una remontada pues de los, también mucho acierto por parte de los de Murcia, pues fueron cortando distancias hasta quedar 75-75, y luego en la primera prueba quedaron 82-82 y finalmente concluyeron 89-87. El Tizona, que dice fin a esta primera vuelta con un balance de 4 victorias y 12 derrotas. El próximo enfrentamiento, para que la gente lo tenga en cuenta ya, con esta nueva vuelta, se enfrentará el día 30 frente al Mallorca Basket en el plantío. Y es que, como decíamos, hombre, bien por el Cartagena, que es un equipo que con pocas cosas pues está de momento fuera del descenso, pero cuando vas ganando por 14 no puedes, o por 16 has dicho, ¿no? Eso es. En el último cuarto no puedes dejar que te remonten una diferencia así. Además hay que destacar que el Tizona había cambiado de entrenador. Decíamos que podía haber sido el verdugo de Salva Camps al frente del banquillo
su propio ex equipo, pero no llegó a ser así. En torno al miércoles jueves se comunicó que el entrenador del Tizona era destituido y le ha sustituido Denis Pombar, que lleva 3 años como segundo entrenador, como ayudante, y que comienza con mal pie. Veremos si el próximo partido en casa pues puede intentar una victoria. Y es que ya lo venimos hablando, si es que una victoria al final te levanta muchísimo en la clasificación. 2 victorias te pueden mover muy lejos del descenso, pero claro, es que de momento lleva tan solo 4. Bueno, también en estos casos hay que comentar también que, aunque siempre, sabes que siempre se echa la culpa, por decir así, o las pegas hacia el entrenador, hay que decir que los jugadores en el campo llevan 16 puntos de ventaja. Exacto. Es decir, tú como entrenador entiendes ya que tu equipo va a hacer lo posible, también dando tus indicaciones por aguantar esa ventaja. Así en este caso también se achaca parte del entrenador, pero también dentro de los jugadores, pues hoy quizá una relajación excesiva pues te hace pecar, que en el baloncesto, sabes, en 3 canastas te han recortado los 9 puntos, y si fallas tú, que entre la tensión, juegas fuera de casa y demás, te puede pasar, pues fue lo que le pasó al Tizona. Ten comentar que si en el San Pablo se incorporaba hace unas semanas un nuevo jugador, también en el Tizona ya se ha incorporado el jugador canario, el Alberto Cabrera, que se incorpora como nuevo base del grupo Ureta Tizona hasta 2028. O sea, se espera que cumpla hasta esta final de temporada y durante 2 más. Formados categorías inferiores de La Laguna, Tenerife, y va a debutar también en ACB. Y bueno, esperemos también que ese base pues sea un refuerzo a la plantilla. Sí, los refuerzos que hizo el año pasado, por ejemplo, o en estos últimos años, no han sido malos en invierno. Se me ocurre ahora Sansuperi, que llegó incluso pues pocos meses después a debutar con la selección española. Bueno, nos conformamos con que sea un relevo que ayude a salvar esa segunda categoría para el Tizona. Dejamos ya de hablar de el Tizona, acabamos con el baloncesto hablando del Club Soria Basket, que también perdía por una diferencia de solo 2 puntos ante el Caja Rural León, 75-77. Y los sorianos, pues bueno, no ganaban, vienen de una muy mala racha, más de 10 partidos perdidos, pero bueno, pues podríamos decir que anotan bastante más que en la media de los demás partidos, y además, pues bueno, dejando buenas sensaciones de mejora en una temporada que sí o sí va a ser un mal recuerdo para el equipo que milita en la regional. Momento ahora para la pelota a mano, en una jornada que hablamos de la segunda disputa de partidos de liga. Recordamos, comenzamos en el mes de enero, se extenderá hasta mediados de abril y tenemos 2 representantes, el Urbión de la zona de Soria, Duruelo, Covaleda, y también el San Cristóbal con arraigo en Pinares, pero disputa sus partidos en Burgos. Pues bien, en esta jornada 2 se enfrentaban entre ellos. Lo hacían en tierras sorianas, en Covaleda, y lo hacían con 2 victorias para los locales, no sin lucha, y es que plantó bastante cara tanto en individual como en parejas el equipo de San Cristóbal. Los burgaleses, primero Xavier Sancho caía en el último de los juegos, perdían 10-1, 8-10 ganaban y 5-0 se llevaba el Urbión ese partido individual. Similar resultado para la pareja Eguiguren-Bernaola, que para Urbión ganó 10-4 primero de los juegos, perdió 7-10 el segundo y definió 5-1 ante la Vaca y Uriondo de San Cristóbal en el tercero. 2 victorias para el Urbión y muy buenos partidos también para la gente que lo pudo presenciar. Este encuentro siempre, Pedro, es uno de los más esperados de cada liga en esta primera categoría de la pelota, el de Urbión contra San Cristóbal. Sí, porque además hasta en los últimos años han sido 2 de los equipos que han estado arriba, han sido campeones del campeonato e incluso han ganado la Copa. Y bueno, pues el resultado te dice que llegando al juego de desempate, pues la igualdad que hay, ¿no? Luego la diferencia está, pues si tienes la suerte de que empiezas ese último juego de desempate con el saque o restando,
que hay diferencia, ¿no? Y bueno, pues vimos como Lerena ganó a Sancho, que Sancho venía a ganar en la primera jornada y Lerena había perdido. Y sí que la pareja burgalesa, Garmendia y Uriondo, la Vaca Uriondo perdieron ante una buena pareja del Urbión, que también venía de perder la primera jornada. Y hay que decir que bueno, que la pareja de normal de jugar en el campeonato de San Cristóbal suele ser la Vaca Garmendia, pero hasta ahora los dos partidos no han podido no han podido jugar juntos. En la primera jornada no estuvo la Vaca, en la segunda no ha estado Garmendia. Entonces, bueno, que es una pareja que se entiende muy bien y llevan ya tiempo jugando juntos, y se puede notar en estos partidos, ¿no? Siempre hay que ver cómo va evolucionando, porque, bueno, las veces que hemos hablado tanto con los representantes del Club de Pelota Urbión como San Cristóbal, nos dicen, es que los primeros partidos no sabemos muy bien por qué, no sé si es que pues llegan de no competir mucho en estos últimos meses, pero hay muchas lesiones, hay alguna baja, hay siempre alguna circunstancia no deseada, que hasta el partido 5 o 6, y teniendo en cuenta que hay 9, pues no se estabiliza de forma habitual. También siempre nos gusta mencionar los filiales del Urbión. Jugaron un día antes y además lo hicieron en Duruelo, con victoria para los representantes, y además pinariegos, Luis Cabrerizo y Alex Hernando vencieron 10-8 y 10-0 ante los jugadores de otro filial, del San Cosme riojano. En este caso vemos cómo estamos acostumbrados a que los filiales en la gran mayoría de deportes sean, digamos, más jóvenes. En este caso el filial acoge a dos veteranos como son Cabrerizo y Hernando, que eso sí, se enfrentaban ante dos jugadores más jóvenes y hicieron pesar su veteranía. 10-5, 10-8, como decimos, siempre muy pendientes de lo que hagan los pelotaris de nuestra comarca. También hay que sumarle los filiales de segunda, que este año tienen también, están en el mismo grupo. También está San Cristóbal y Urbión, ¿no? Sí. Urbión empató y San Cristóbal ganó sus dos partidos. Exactamente, estamos pendientes, iremos viendo. Primera jornada en este caso para los filiales, que tienen un partido menos y comenzaban este último fin de semana con relativas victorias y relativa positividad. Y cuando son las 9 menos 20 pasadas, pues vamos a hacer un pequeño descanso y ya cambiamos de chip, vamos a las categorías inferiores y dedicamos la segunda parte de este programa íntegramente a todo el fútbol. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Audiosalas, nuevo centro auditivo en la comarca con la última tecnología del mercado. Te ofrecemos soluciones auditivas personalizadas, accesorios para audífonos e implantes. Queremos estar más cerca de ti, abriendo todos los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Concierta tu cita en el 614 17 60 15 o en audiosalas@gmail.com y prueba tus audífonos gratuitamente. Audiosalas, nuevo servicio junto a la Plaza de Salas de los Infantes. Panadería Sucesores de Carlos Hernández Asensio. En Vinuesa, tradición panadera. Estamos todo el año al servicio de los clientes. Panadería, repostería en un obrador tradicional con reparto de pan en una empresa familiar.
Además, hemos recibido el reconocimiento de la guía Repsol. Estamos en la calle Iglesia 4, en Vinuesa. Teléfono 975 378063. Orgullosos por complacerte desde Vinuesa. Navaleno, un nido en el Pinar, un enclave privilegiado en medio del monte, fuentes y manantiales, piscina y camping, pista de pádel, rutas de senderismo, Puntrack, un elenco de casas y hoteles rurales, cocina de calidad. Conoce las salas Retógenes, el Museo de la Gamella, el Centro Micológico. Ven y conoce un lugar de ensueño, Ayuntamiento de Navaleno. Y regresamos de este espacio para la publicidad con... Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Hablamos del juvenil, donde el División de Honor del Burgos, el más alto de todos los juveniles, no disputó encuentro ya que no había jornada. En regional sí lo jugó el Numancia, que ganó 1-3 ante el Inter Vista Alegre en esta jornada 16, lo cual les deja con 23 puntos a los sorianos en la mitad de la tabla, octavos de 16. En la provincial de Soria, esta jornada 15, derrota 4-2 del Sporting Uxama frente al Canal Sanz B. En este caso, fuera de casa, el Sporting Uxama suma 23 puntos y se coloca quintos de un total de 7. En la tercera provincial burgalesa, el Polideportivo Salas Juvenil ganó 3-2 ante el Aranda River B, jornada 14, gracias a 2 goles en 4 minutos de los salenses, los primeros 4 minutos. Así se ponen en tercera posición con 24 puntos. Cadete. En regional, esta jornada 16 tenemos dos representantes, el Numancia y el Burgos. El Numancia vencía 6-1 en casa a la Gimnástica Meinense, se coloca con 23 puntos en la posición séptima de 16, y el Burgos caía 0-2 en casa frente al Valladolid, suma 30 puntos y se coloca en la tercera posición de 16. En provincial soriana también cadete, jornada número 10 con 2 partidos en los que hemos estado pendientes. El Norma perdía 3-0 ante San Esteban de Gormaz, tienen 7 puntos los de San Leonardo, mientras que el Covaleda ganaba 0-2 ante el San José en B, tienen casi el doble de puntos, 13, y están en mitad de tabla. Infantil. En infantil, en regional, jornada 16, el Burgos de Fútbol ganaba 2-1 al Valladolid, suma 34 puntos y se coloca en esa cómoda posición en la tercera de un total de 16. El Numancia hacía lo propio también y ganaba 3-1 al Peña León, suma 31 puntos y se coloca 2 posiciones por debajo, quintos de 16. Y el otro representante, en este caso burgalés, la Juventud del Círculo, no pudo enfrentarse a la segoviana y se aplaza el partido. En la provincial soriana, jornada 10, perdía el Norma San Leonardo en este infantil 2-0 ante el Almazán y se quedan los de San Leonardo con 16 puntos, 7 de un total de 12. Además, en la provincial burgalesa, la tercera provincial burgalesa, el Quintanar perdía 2-4 ante el Raudense. Repaso al fútbol femenino. Fútbol femenino, la segunda federación, el grupo 1, jornada número 15, el Eibar B vencía 2-0 al Burgos de Fútbol, un Burgos que suma 26 puntos y se coloca aún en esa quinta posición de un total de 14. Y en Soria el máximo representante de fútbol femenino es el San José, que tiene una mala racha. Tercera federación, grupo 8, jornada 14, perdían las sorianas 2-1 ante el Simancas, eso sí, ante el líder de la categoría. 27 puntos tienen las de Soria, terceras de un total de 12 equipos. Además, en la provincial soriana, siempre nos gusta comentarlo,
han recuperado ya esos partidos de Liga después de Navidades, lo hacían este fin de semana, pero el Norma descansaba. Ahora se enfrentarán ante el Sporting Uxama en San Leonardo el próximo sábado. Y después de este repaso a lo que sucede en los terrenos de juego del deporte base, ahora nos vamos hasta la provincial aficionados, también hasta el trofeo Diputación de Burgos, donde pues podemos reseñar varios partidos. En primera categoría perdía Barbadillo del Mercado 2-1 ante Puente Dura, ganaba Covarrubias su sexto partido consecutivo 1-4 ante Acinas, y luego en el grupo de segunda pues de nuestra comarca, Palacios de la Sierra perdía 0-3 ante Huerta de Rey, y Quintanar en ese duelo entre primeros y segundos ganaba a Huerta de Arriba 3-1 para los quintanaros, gracias a 2 goles de Samu de Pedro, que además se ponen primeros. En lo que se refiere a la provincial aficionados, jornada 16, primera jornada de la segunda vuelta en el grupo soriano, con muy buenas noticias, y es que 4 equipos ganaron de nuestros 6 representantes. Eso sí, los 2 que perdieron lo hicieron ante otros equipos también de nuestra comarca, ya que hubo 2 derbis, y además se los llevaron los equipos que peor clasificados van. Por ejemplo, el Navaleno ganó 2-1 al Covaleda en un partido que comenzaron ganando los visitantes con gol de Diego Jadraque en el 30, pero Juanpe con un golazo de falta anotaba ese empate a 1 antes de llegar al descanso. Luego sería Andreas en el remate de un córner el que puso ese 2-1 definitivo después de unos minutos en los que el Navaleno se echó atrás y consiguió pues mantener esa victoria. También en el otro de los derbis se enfrentaban Bisontium y Castroviejo en un partido que finalizó 2-4 en favor de los visitantes, en favor de los de Duruelo, que tienen mucho que agradecer a José Simón, que anotó 3 goles nada más llegar del descanso, y que pues bueno, evidentemente puso de forma muy favorable este partido. Gran victoria de los de Duruelo de la Sierra. Escuchamos ahora pues parte de lo que fue el resumen de lo que fue ese partido en palabras del presidente del Castroviejo, Iván. Bueno, pues la crónica. Bisontium 2, Castroviejo 4. La verdad es que un muy buen partido del equipo, en el que la primera parte sabíamos a lo que salíamos, y nada más empezar tuvimos varias ocasiones claras, y en una de esas pues conseguimos meter el primer gol. Pero vamos, los primeros 10-15 minutos podíamos haber ido 2-0 perfectamente. Y nada, luego la verdad es que la primera parte la teníamos bastante controlada, pero en una jugada aislada, en una falta, no la logramos defender bien entre el defensa y el portero, y al final nos meten gol y se va en empate al descanso. Nada más es comenzar la segunda parte, salimos igual que en la primera parte, y nuestro delantero caza una buena jugada en el área rival y consigue meter gol. Y luego ya con 2-1, un error bastante grave del defensa pero nos permite anotar otro gol a nuestro delantero, y ya con el equipo arriba, justo 2 minutos después, el equipo rival arriba, justo 2 minutos después, pues en una contra consigue José meter su tercer gol y que poner el 1-4 en el marcador. Y ya con 1-4 el Vinosa se fue a por todas a conseguir meter algún gol, y encajamos un buen gol al final del partido, pero vamos, para maquillar el resultado. Y nada, 3 puntos que nos hacen comenzar la segunda vuelta muy bien, y que yo creo que la clasificación es engañosa, y vamos a dar bastante guerra a esta segunda vuelta, yo creo. Palabras de Iván, que nos recordaba que aunque el Castroviejo siga penúltimo, ya tienen 8 puntos, están a 5 del Abejar, que por cierto ganaba este último fin de semana ante el último clasificado. Duelos por abajo, 1-0. Los abejarucos se impusieron gracias a un gol de penalti de Ángel Francisco de Asís justo antes del descanso, minuto 45 en el añadido.
el último de los encuentros que nos queda por comentar es pues el mejor partido que ha hecho el Norma en esta temporada. 4-0, nada más y nada menos, consiguieron vencer los de San Leonardo de Yagüe este domingo ante el San Esteban de Gormaz. Goles de Adrián Adrián Yagüe, triplete, que ya es además uno de los máximos anotadores. Hemos visto dos tripletes, dos hat-trick este fin de semana para nuestros equipos, y además completó esta goleada Conrado Rupérez en el minuto 81. Por lo tanto, podemos decir que ha sido muy buena jornada, especialmente para el Norma, que vence 4-0, y nos lo contaba así su entrenador. Hola, buenas tardes. Pues a ver, el partido Norma San Esteban, que hacía poco también que nos habíamos enfrentado en la Copa Diputación y empatamos a 0, un buen partido por parte de los dos, ese de Copa, que creo que el resultado fue justo, el empate. Pues en esta ocasión, después de recibir la semana pasada, que creo que fue demasiado castigo también, un 2-6 por parte del San José B, los chavales pues tienen calidad de sobra para no llevarse esas goleadas. Lo que pasa pues que es un equipo muy joven y tan pronto están muy enchufados como se vienen abajo. Ayer pues tocó cara y la verdad que hicimos un partido bastante completo, donde defendimos todos juntos sin conceder apenas ocasiones, y cuando teníamos balón, a pesar de que el campo pues está bastante blando, bastante mal para lo que ha estado en otras temporadas, se intentó jugar y creamos bastantes ocasiones. Antes del descanso ya marcó Adri desde fuera del área, y la segunda parte pues a la contra también, pues con velocidad que tenemos con estos chavales jóvenes, pues hicimos otros 3 goles y fue un partido pues bastante completo y en el que concedimos muy poco, un partido muy serio, y lo dicho, que somos capaces de lo mejor y lo peor, y hay que intentar pues ser más regulares. Buen resumen, buen partido también para el Norma, que ha ganado 6 encuentros hasta la fecha, ha perdido 8 y tan solo ha empatado 1. Equipo de contrastes que es propio de los equipos formados por gente joven. Y Pedro, ¿qué lectura podemos hacer de esta primera jornada de la segunda vuelta en Soria, con todos los resultados que hemos visto, y también viendo cómo la clasificación pues va centrando poco a poco? Los que están más arriba perdieron, los que están más abajo ganaron, así que se van juntando los equipos de nuestra comarca. Pues sí, se está viendo que, por ejemplo, los equipos de abajo de Soria, sobre todo, o sea, de Pinares, sobre todo Navaleno, Norma y Castroviejo, están teniendo una inercia positiva, están pues acabando los partidos de forma positiva, tanto cuando hay victorias como cuando ha habido alguna derrota, pero bueno, las sensaciones son buenas, y se está viendo que los equipos por arriba, como la Baleánica, no consiguen ganar. No consiguen llevar lo que hace que la clasificación por la parte de arriba se esté igualando mucho, ¿no? Te iba a preguntar por la Baleánica, Pedro, porque no sé si han tenido algún problema ahora en invierno. Cayeron eliminados de la Copa Diputación, lo cual yo achacaba que quizás se querían centrar en Liga, pero hemos visto como también los 3 últimos partidos no han perdido, pero solamente han sacado 3 puntos, 3 empates de 12 posibles. De 9 posibles. No sé lo que ha pasado. Sí que es cierto que yo creo que hay mucha igualdad en la... Aunque parezca que hay mucha diferencia de puntos, los partidos la verdad que son muy igualados, hay mucha igualdad dentro de la competición en Soria. Y bueno, pues también viene en Liga, me parece que de empatar 2 partidos y haber perdido otro, la Baleánica, lo cual te hace que, bueno, en este caso porque Navaleno ganó Covaleda, ¿no?, que va a hacer 0 y no le dejó sumar, pero San José B me parece que está ya a 2 puntos de
la Valeránica. Y ya la Valeránica, el equipo de Berlanga, 37 puntos, 32 tiene el Calasanz B, que también está muy fuerte, ganaba hace una semana tan solo al Covaleda, que ya se ha puesto cuarto y 2 partidos seguidos sin ganar. 2 partidos seguidos perdidos, pues le dejan cuartos y ya a 12 puntos del primero. Una pena porque, como decías, pues visto lo visto, parece no muy descabellado que sea otro equipo el que ascienda y no la Valeránica, como al principio de temporada parecía. Sí, el San José, la verdad, el San José, perdón, el Calasanz está trabajando muy bien. Están ahí están trabajando muy bien en todas las categorías, están muy bien clasificados sus equipos y viene de una inercia muy positiva, que bueno, eso además con chavales de la cantera, pues, o sea, del equipo filial y demás, pues sueles tener siempre una continuidad que te puede dar la liga perfectamente. Próxima jornada para los equipos pinariegos, 17, no hay ningún derbi. El sábado juega en casa Covaleda ante el Langa a las 3:30. Fuera de casa juegan Navaleno ante Quintana y Norma San Leonardo, que visita al último clasificado. Buena oportunidad para sumar 3 puntos más para el Norma. Ya el domingo se enfrenta el Castroviejo fuera de casa ante el San José B. Difícil lo tendrán los de Duruelo. Segundo partido consecutivo fuera de casa. El Bisontium recibe a la Valeránica. Veremos también si puede rascar algo el equipo de Vinuesa, y el Abejar descansa. Hay que hablar también de la provincial burgalesa, porque aunque descansaba el Polideportivo Salas en esa última jornada de la primera vuelta, pues cambia la clasificación, y ya decíamos que el Polideportivo Salas iba primero, ha ido primero prácticamente desde la primera jornada. Pero ahora, tras no haber podido sumar puntos, al ser el último equipo en descansar, se cierra esta primera vuelta con 12 partidos jugados. Muy bien, 9 ganados, no está nada mal, 1 empatado y 2 perdidos. Números que serían habitualmente suficientes para ir en primero de todos, pero el Aranda River está muy fuerte, un equipo que, pues siendo sinceros, viene a disputar pues ese liderazgo dentro de Aranda, una ciudad de 30.000 habitantes, y que le va a poner muy difícil las cosas al Polideportivo Salas, pero tan solo hay 13 puntos de diferencia entre ellos. 31 tienen los ribereños, 28 el Polideportivo Salas, con todos los equipos igualados, 12 partidos jugados. Comienza la segunda vuelta el próximo fin de semana, y lo hará el equipo de Salas de los Infantes fuera de casa, muy fuera de casa, en Medina de Pomar, concretamente este domingo este sábado a las 4:30 de la tarde. Pedro, ¿vemos con posibilidades al Polideportivo Salas de rascar algo y llegar a esa primera posición a final de temporada? Sí, los números, como dices tú, son números de estar arriba, de poder tener opción por ganar. Es cierto que los últimos resultados, menos el último, hay ahí 2 empates y una derrota, o 2 derrotas y un empate, que les ha hecho perder puntos. Y sin embargo, el partido de ventaja que llevaban, que le ganó la primera vuelta, ganó Salas a Aranda River en Salas. Sí. 2-1, pues bueno, esa ventaja que llevaban han perdido con esos partidos que no sumaron, pero bueno, hasta segunda vuelta se tienen que enfrentar, y luego con lo que cuentas el golaveras ya particular, ¿no? Sí, y además siempre los equipos se van a dejar puntos, es inevitable que pues pierdan alguno, tanto el Salas como el Aranda River. Veremos. La cosa está en saber quién es el que más puntos se deja por el camino, porque seguro no se va a decidir en los enfrentamientos directos. Sí, pues tienes, por ejemplo, a Groguis Gamonal, a Juventud del Círculo, y en este caso también Alcázar, donde juega este año, es contra el Alcázar, que juega este próximo fin de semana el Salas, que son equipos que son complicados, compiten muy bien y donde te puedes dejar puntos, ¿no? Esos partidos son los que son complicados de
ganar y donde hay que saber, pues eso, competir para sacar los puntos adelante y no quedarte a distancia del primero, ¿no? Y subimos ahora una categoría hasta la regional aficionados, en el que Calasanz y San José empataron a 2 en ese derbi soriano. El Inter Vistalegre, por su parte, el equipo burgalés vencía 0-1 a la cebrereña y se pone a 2 puntos de liderato. Comentaremos después que esa primera la parte de la clasificación está muy igualada, con apenas un punto de diferencia entre los 4 primeros. Y por la parte baja, el Sporting Usama, hay que felicitar que consiguió ganar a domicilio un partido 3 meses y medio después. Los del Burgo vencieron por 1-2 ante el Venta de Baños y recortan 3 puntos a una salvación. Eso sí que aún queda lejos, a 11 puntos está bastante lejana, pero bueno, una victoria siempre te da esa moral. Y comentamos pues que la región aficionados actualmente, pues fíjate, el primer clasificado, el Calasanz, con 35 puntos, el Turégano segundo con 34, el Inter Vistalegre con 33 y el Briviesca ha sumado puntos, 4 partidos consecutivos ganados, 32 puntos, y al quinto en San José, que tampoco se tomó lejos, a 28, cual una clasificación por la parte alta más que igualada. Sí, al menos la segunda vuelta la hemos empezado en esta primera jornada muy igualado todo, porque ha ido cambiando de líder. En las últimas 5 jornadas ha liderado la clasificación tanto el Calasanz soriano, el Turégano de Segovia, como el Inter Vistalegre. Sí. Y bueno, quién sabe si dentro de un mes está el Briviesca primero, lo veremos. Pero lo cierto es que esos 4 equipos lo están haciendo muy bien y pues con los fallos típicos ya de este momento de la temporada, igualdad máxima, no se sabe quién pueda ascender. Recordamos, el primero sube directo, segundo y tercero jugarían playoff de ascenso a final de temporada. Saltamos una categoría y pasamos a la tercera federación. Aquí hay que hablar de la derrota arandina por 0-1 ante el Palencia, mientras que el Almazán igualaba a 2 su encuentro con el Bembibre. Además, en la misma categoría, el Numancia B tuvo que aplazar su encuentro ante el Colegio Diocesanos debido a que el equipo de Ávila pues no pudo desplazarse debido a la nevada que cayó en esa zona. Y nos vamos ya a la segunda federación. Vamos a hablar del Numancia, que un mes después consigue vencer en un buen partido, podemos decir, ante el Bergantiños. Perdían casi desde el primer minuto con un golazo anotado por el conjunto gallego en el minuto 7, obra de Fito. Lo cierto es que si no lo han visto, vayan a ver el resumen, merece la pena. No pudo hacer nada el portero del Numancia. Pero, pues tan solo 9 minutos después, el Numancia, que hasta ahora en casa lo estaba pasando mal anímicamente, podríamos decir, le costaba sacar las cosas adelante, pues con grandeza consiguió remontar. Metía Ian Oliveira un gol en el minuto 16, igualaba así el encuentro. Y Johnny en el 21, en una jugada muy bien finalizada, ponía el 2-1. También hay que destacar que el nuevo portero del Numancia pues salvaba de la igualada poco antes de la primera mitad, poco antes de llegar al descanso. Y pues poco más que decir en un partido en el que la segunda parte, lógicamente, apretó más el equipo visitante, lo supo hacer bien el Numancia, y 3 puntos más que le sirven para apretar más si cabe la clasificación por arriba. Y es que pese a la victoria no entra en playoff, pero se pone a un punto, se pone a tiro de Ourense y Salamanca, ambos con 31. También está entre medias el Corucho y el propio Bergantiños, que tiene un punto menos que los numantinos. Pedro, no podemos decir otra cosa que no sea que nos alegramos de esta victoria, porque le hacía falta al Numancia si quería de verdad intentar el ascenso, y lo ha conseguido. Sí, yo creo que además sí que es cuando hacen un partido serio, porque además yo creo que fue un partido serio en defensa,
y fueron eficaces a la hora de marcar. Pues el Numancia pues tiene casi siempre las de ganar, ¿no? El otro día tuvo también la suerte de que remontó rápido, ¿no? Que no llegó el nerviosismo de que tenemos que ganar y va pasando el tiempo y no marcas y tal, ¿no? Remontó rápido, llegaba al descanso con ventaja y eso le dio una tranquilidad que se notó en la segunda parte, donde fue un partido, digamos, plano, más controlado por el Numancia, y donde los cambios que hizo el míster local estuvieron bastante bien para contener el juego rival y no crear ni ocasiones, ni en este caso no se hicieron ni faltas cercanas al área, ni se dejaron jugadas a balón parado cercanas que pudieran crear peligro, con lo cual, bueno, un partido serio, sin muchas ocasiones, como hemos dicho, en la segunda parte, pero que yo creo que el Numancia fue justo vencedor. Y bueno, es cierto que la figura del portero dio una sensación bastante buena, y los refuerzos que están llegando, porque esta semana, hoy mismo, ha llegado un refuerzo nuevo, pues Alex Escardó, que viene de Primera Federación. Esperemos que pues haga que el equipo se asiente, empiece a sumar puntos y a ver hasta dónde puede llegar. Precisamente eso que comentabas, Pedro, de que cuando no concedes atrás y aprovechas las ocasiones, pues acabas ganando, o por lo general acabas ganando. Es parte de lo que comentaba Ángel Rodríguez, el entrenador del Numancia. Le escuchamos en la rueda de prensa posterior. Que hemos dado una imagen mejor que otros partidos, hemos estado muy bien en la primera parte, a pesar del mazazo en un disparo sin haber llegado a puerta. Nos han hecho un buen gol, y a partir de ahí el equipo se ha sabido reponer. Ha estado fenomenal por banda derecha con Alain y con Alex. Hemos generado muchas ocasiones o posibilidades de gol. El equipo ha estado muy vertical por ahí. Por la izquierda nos ha faltado un poquito más, igual de profundidad, pero bueno, a veces un equipo defiende mejor por una zona que por otra. Nosotros tenemos muy claro cómo atacar a este equipo, muy claro cómo generarles ocasiones, muy claro cómo no poder recibir ocasiones. Y bueno, pues volvemos un poco a lo mismo de siempre. Cuando no concedemos, estamos siempre mucho más cerca de la victoria, ¿no? Creo que ha sido un buen partido en líneas generales ante un rival que está haciendo una buena temporada. Y hablamos también del Burgos B, que tenía una importante victoria, al igual que el Numancia conseguía vencer 2-1 ante el Sámano y sale de esos puestos de descenso. Se pone en play-out de descenso. Veremos a ver cómo lo hace el Burgos. Por lo que respecta al Numancia, se enfrentará ante la Segoviana, tercer clasificado, este próximo domingo en el Estadio de la Albuera, por lo tanto en tierras segovianas. Hablamos ya de la segunda división, con también buenas noticias. El Burgos ganaba, segundo partido consecutivo ganado, gracias al que, bueno, no se mete en playoff de ascenso, pero sí iguala al Málaga, que lo está haciendo muy bien, y con los mismos puntos se pone séptimo. Ganaba el Burgos Club de Fútbol en el plantío 1-0 al Huesca, en una primera parte en la que, bueno, estamos acostumbrados a un equipo más defensivo, más aguerrido. Todo lo contrario, los de Luis Miguel Ramis salieron a morder a un equipo entrenado, por cierto, por John Pérez Bolo, exentrenador del Burgos en la pasada campaña. Y pues vieron cómo en el 7 le hacían un paradón a Sergio González de cabeza. Posteriormente Ferniño también tuvo una buena oportunidad que paró el guardameta ostense. Estaba bastante entretenido. Y en el 41 gol en fuera de juego de Atienza. Así se fueron al descanso. Decía el propio entrenador burgalés Luis Miguel Ramis que de forma pues relativamente injusta, con 0-0, pero ya después, en una segunda parte con bastantes menos ocasiones, esto hay que decirlo. Primero llegaba el Huesca, no aprovechaba un remate de cabeza en el 71, y en la siguiente jugada Ferniño anotó un auténtico golazo, casi desde el borde del área. Cruzaba al palo contrario con una parábola que fue imparable para el portero.
y ganaba 1-0 ante un Huesca que en los últimos 10 minutos apretó y de qué manera, pero sin conseguir la igualada, y por tanto podríamos decir muy bien el Burgos, que pese a la victoria todavía no entra en playoff, pero pues le vemos unas trazas distintas al equipo en estos 2 últimos partidos. Pedro. Sí, portería 0, que es lo que venimos hablando siempre, importante, portería 0, tienes hasta el 93-94 para ganar, y en una acción que pues bueno, pensábamos que no tenía demasiado peligro, pues que un jugador de la calidad de Ferniño te hace ese cambio de pierna, y con la pierna, digamos, menos buena, te hace ese golazo que te da los 3 puntos, ¿no? Lo malo yo creo que es la baja que va a tener el Burgos con este jugador para la próxima jornada, ¿no? Que es tan importante para el equipo. Sí, no lo hemos comentado, pero primero le sacaron amarilla, por lo tanto se perdía el próximo partido por acumulación, y no llegó a ser así porque minutos después le sacaban la segunda amarilla y no podrá jugar al menos el próximo partido, muy importante, ante el Málaga, precisamente. Pues claro, entonces bueno, sí que hay otros jugadores en el Burgos que están supliendo o que están haciendo goles, ¿no? Pero la figura de Ferniño yo creo que es fundamental para desgastar, para los centrales, para jugar esos balones de cara, para bajarlos, para el juego aéreo. Entonces, bueno, es una alegría el gol que hizo, el triunfo, pero también es una pena una baja que se va a notar. También esperemos que la baja sea solamente de un partido y que este mercado de invierno no cambie la planificación del Burgos Club de Fútbol, porque desde luego es un delantero que a muchos equipos de primera división, Ferniño, pues les gustaría contar con sus planteles. Por lo menos vamos a ir poco a poco este mercado de invierno que lo respeten. Lo que sí que parece bastante probable son 2 bajas de jugadores que no juegan tanto, especialmente hablando de Chapela, que todo parece indicar que va a salir del equipo a Primera Federación, y también de Íñigo Córdoba, defensa, el capitán, que aunque todavía no se ha dado a conocer, hay varios medios que apuntan que podría salir rumbo a ligas internacionales. Aún así, todavía pertenece a la plantilla burgalesa. De los jugadores pues más importantes, como podrían ser pues el propio Ferniño, Atienza o otros en ataque, de momento, que se sepa, no hay ofertas, y hasta el día 31, no sé qué día cierra el mercado, estaremos atentos a ver si hay incorporaciones, que de momento no hay ninguna, o bajas. Y repasamos también, para cerrar esta segunda división, los resultados del otro equipo burgalés que está en esta categoría, como es el Mirandés, que marcaba una nueva derrota, 1-2 en casa frente al Andorra, y se coloca en esa última posición, en la 22ª posición. Y también nos gusta comentar siempre el resultado de Granada, dirigido por Pacheta, que no pasaba del empate a 0 frente al Eibar, sitúa en esa 19ª posición, al límite del descenso, que lo marca la Real Sociedad B, que está un puesto por encima y que también a un punto nada más, a 24 puntos frente a los 23 de Granada. Y ahora vamos con Primera División, pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de Copa, y es que pues el anterior Rincón Deportivo dedicábamos bastante tiempo a esta competición del CAO, puesto que el Burgos se enfrentaba al Valencia con posibilidades de avanzar, pero no fue así. Perdieron los de Luis Miguel Ramis 0-2 en un partido dominado en el marcador por el Valencia, dominado en el juego, podríamos decir, por el Burgos, aún así sin ocasiones muy claras de anotar. Se quedó a 0 el Burgos, que eso sí, pues con la salida de Kevin Apin al campo a falta de 20 minutos tuvo bastantes más acercamientos. También había tenido alguno por parte especialmente del futbolista Mollejo, con el 0-1 en el marcador. Aún así, pues se vio que la calidad de los Primera está muy distante de lo que tenemos en Segunda División, a excepción de resultados como el del Albacete,
que pues pescó en río revuelto, como se suele decir, ante un Real Madrid que estaba atento a los cambios de entrenador, que daba por hecho que iba a poder ganar ante el Albacete, que es uno de los últimos clasificados de la segunda división, y quedó apeado de la competición con un Albacete que además no ganó de casualidad, fue claro merecedor. El resto de equipos de segunda, que habían llegado hasta octavos de final, además de el Burgos y el Albacete, el Racing, y también en esta Copa del Rey, en estos octavos, estaba la Cultural, el Deportivo, pues cayeron, además del Racing, que perdía 0-2 contra el Barcelona. Lo esperable, Pedro, podríamos decir, porque cayesen todos ellos, es a excepción del Albacete. Sí, la verdad que bueno, en esta ronda ya lo normal es que los segundas caigan, ¿no? Así se demostró, ¿no? Y bueno, el Madrid, bueno, pues el Albacete hizo un partido muy meritorio, incluso igual por encima de sus posibilidades, ¿no? Y fue superior y mereció el triunfo, ¿no? Igual que el Racing tuvo contra el Barça también pues el empate en una jugada de 2 contra el portero, y se la paró el portero y justo después en el 0-2. Digamos, han competido de forma muy digna los equipos de segunda división, pero al final, pues como pasó con el Burgos, la calidad arriba pues se marca la diferencia, ¿no? Y excepto el Madrid, que bueno, pues es un caso especial, pues al final pasaron los que tenían que pasar. Ahora se enfrentarán dentro de 2 semanas en esos cuartos de final. Sigue eliminatoria a partido único. Albacete-Barcelona. No está siendo nada fácil el camino del Albacete para conquistar el título. También derbi vasco, Alavés Real Sociedad en Vitoria. El Valencia, el que ganó al Burgos, pues se enfrentará ante el Athletic de Bilbao en Mestalla. Y el Betis recibirá al Atlético de Madrid. Y nos acercamos ya al final de este rincón deportivo. Vamos a hacer un repaso a los resultados de Primera División, donde tenemos ese empate a 2 entre el Elche y el Sevilla. Sin duda, siguiente partido el que más llamó la atención, la derrota del Barcelona, que lleva, si me recuerdo, 11 partidos consecutivos sin perder, caía 2-1 en Anoeta frente a la Real Sociedad. El Celta de Vigo ganaba 3-0 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid 1-0 se imponía al Alavés. El Getafe caía en su campo en casa frente al Valencia 0-1. Victoria del Real Betis 2-0 frente al Villarreal. El Osasuna ganaba 3-2 al Oviedo. El Mallorca hacía lo propio 3-2 frente al Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid ganaba 2-0 y recortaba 3 puntos al Barcelona. Y frente al Levante 2-0 ganaba Levante. Y el Español caía 0-2 en Girona en ese derbi catalán. Entonces nos dibuja una clasificación en la que actualmente el Barcelona sigue líder, pero tan solamente un punto, 49 puntos para los catalanes, y un punto por abajo, 48 para el Real Madrid. Y por debajo también tercera posición para el Villarreal, que lo está yendo francamente bien esta temporada, y el cuarto clasificado, que cierra esas posiciones de Champions League, que digamos las más importantes, pues el Atlético con 41 puntos también. ¿Cómo es el fútbol? La semana pasada, bueno, hace menos de una semana, después de la eliminación del Madrid, se estaban diciendo pues barbaridades propias de lo que puede ser un equipo como el Madrid, que caiga apeado de Copa del Rey, cambio de entrenador, rebelión de los jugadores, y en 3 días, con una victoria justa del Real Madrid ante el Levante por 2-0 y la derrota del Barcelona, ahora mismo podríamos decir que cualquiera de los dos puede ganar la Liga, aunque a priori las mejores sensaciones se las lleve el Barcelona. Eso es, a priori sí, pero como decimos, la competición es muy larga, y también, aunque sea una liga que está dispuesta siempre entre Madrid o Barcelona, no hay que dejar de lado también los equipos que están por detrás. Pero a día de hoy el Barcelona sí que tiene mejor forma. También ahora vienen muchas competiciones, como sabéis, ahora lo comentaremos también, la jornada de Champions, en la cual el Barcelona no está muy bien en esa clasificación, ese formato de liga. Actualmente creo que está fuera de los puestos de clasificación, y entonces veremos a ver lo que pasa. Lo que está claro es que en cualquier equipo una derrota, aunque sea frente a cualquier rival en el que parece que no es muy peligroso,
pues fíjate, te deja a un punto y decimos siempre que esté el máximo nivel y no es para menos. También cosas destacables de esta primera división, podríamos decir el Getafe lo está haciendo realmente mal. El equipo de Bordalás, además de caer apeado en Copa del Rey ante el Burgos, lleva sin ganar desde el 28 de noviembre, en total 6 partidos sin ganar en Liga. Lo cual, pues bueno, aún así, por lo bien que lo hizo ese colchón que dejó en las primeras jornadas, hace que todavía estén fuera del descenso, 2 puntos por encima. Y también, pues como contraposición, vemos al Girona, que empezaba muy mal y ahora, después de ganar 3 partidos seguidos, se coloca con 24 puntos en mitad de tabla. Luego, pues lo que hemos venido diciendo, muy buena temporada del Español, que aún así perdía ante precisamente el Girona este fin de semana, y también buena temporada del Celta y del Elche, que se mantienen en esos puestos de arriba. Y hablamos de Champions. Venga, siempre es un poco peleagudo porque se está jugando justo cuando lo emitimos, pero bueno, también tenemos más partidos. Hoy está jugando ahora mismo el Real Madrid ante el Mónaco, pero bueno, también hay otros encuentros de nuestros equipos. Decías, estamos pendientes del Barcelona, de si se clasifica directamente a la próxima fase. Y pues del Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, ya que el Villarreal, pues bueno, aunque juegue, tiene realmente difícil llegar a la siguiente fase. Eso es, actualmente se estará jugando ese encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco. Se jugará en Madrid, en Santiago Bernabéu, y ya para mañana tenemos el resto de partidos de los equipos españoles. Hoy también se está jugando, como has comentado, el Villarreal Ajax a las 9 de la noche, y ya para mañana, para el miércoles, primer partido a las 7 menos cuarto, un horario que no es muy habitual, que enfrentará al Galatasaray frente al Atlético de Madrid. A las 9 se enfrentará el Athletic Club frente al Atalanta, fuera de casa en tierras italianas. Y por último, a las 9 el Barcelona frente al Slavia de Praga. Y para finalizar este rincón deportivo de este martes 20 de enero, día de San Sebastián, pues vamos a hablar del final de la Copa África que se ha venido disputando durante estos últimos meses. De hecho, varios jugadores de gran nivel no han podido jugar con sus clubes y lo han hecho con sus selecciones. Todo ello para una disputa que llegó a la final con Senegal y Marruecos, en un partido que se jugaba a la final precisamente en nuestro país vecino, en Marruecos, y que, bueno, ha llamado la atención de prácticamente todo el mundo del fútbol por el desarrollo especialmente de los últimos minutos. Y es que en el tiempo añadido había un gol anotado por Senegal que era anulado de forma bastante incomprensible. Pocos minutos después, en el área contraria, en el de en el de Senegal, se cometía un penalti, o así lo decía el VAR, un penalti que Brahim, jugador del Madrid, después de varios minutos de incertidumbre, porque el combinado senegalés se plantó y dijo que se iba a retirar del campo, finalmente volvió, se lanzó el penalti a las manos del portero, y en la prórroga Senegal supo hacer el 1-0, casi hace el 2-0, y se proclamaron campeones de África en un partido que, más allá de polémicas, tuvo muchísima altura y muchísimo entretenimiento futbolístico, casi 3 horas de duración. Y bueno, no sé qué lectura podemos hacer de una final pues equiparable a lo que sería la Eurocopa o la Copa América, pero en este caso en el continente africano, que se acabó llevando Senegal. Pues bueno, yo voy a ser el malo. Yo creo que me pareció vergonzoso. Uh-huh. Me parecieron vergonzosos varias actuaciones que se han podido ver después del partido, como el tema de la toalla del portero, la actuación del árbitro. Se comentaba que ya antes de empezar que iba a ganar Marruecos, que iba. Yo creo que si FIFA no entra de oficio a revisar
a sancionar o a algo a hacer algún tipo de expediente o investigación sobre lo que ha sucedido. Yo creo que no estamos avanzando en el fútbol, ¿no? No se puede ganar de cualquier manera, no puede ganar el que creamos que puede ser más beneficioso a la hora de proporcionar dinero. No puede ser esas faltas de lo que es antideportivas, todo lo que rodeó, que es totalmente antideportivo, antiético, a una final, ¿no? Y bueno, sí podemos hablar de un partido muy bonito, ocasiones en el que, bueno, al final son dos selecciones que llegan a la final de la Copa de África con bastante calidad, pero que no podemos, yo creo que no se puede hablar de lo meramente futbolístico sin llegar ahí a cómo se llegó y cómo se actuó y cómo sucedió el partido, ¿no? Porque bueno, incluso las situaciones del VAR fueron muy raras y bueno, yo creo que la imagen fue totalmente penosa. Creo que esto puede beneficiar a España a la hora de donde se juegue la final del Mundial, pues porque la organización y digamos lo que es la seguridad, yo creo que será bastante mejor en España, pero que no puede darse la situación que se dio, incluso un estadio vacío ya cuando iban a celebrar el triunfo el equipo de Senegal. Yo creo que hay que ser un poco ética y moralmente, tenemos que cambiar la idea de que se puede ganar de cualquier manera y el respeto que tanto dice la FIFA en cada partido, en cada encuentro, en cada competición, pues en este caso no se dio y hay que hacer algo para que esto no suceda. Menciona Pedro, dices un partido Broncos y más lejos, aquí las estadísticas pues dicen que hubo un total de 35 faltas en todo el partido, sin duda bastantes. Yo también la opinión que tengo es que para mí Senegal era el justo vencedor y más aún pues con los no sé cómo describirlo, con la actuación de los árbitros y también pues durante unos tiempos se fueron del terreno de juego los senegaleses. Solo se quedó sobre el campeón Mané, creo que existía siempre, es un jugador que sin duda en lo deportivo yo creo que es un referente, por tanto nunca ha tenido, es bastante transparente en su forma de jugar y también como demuestra su actitud en el campo. Y para mí tengo que decir que estoy contento con la victoria de Senegal, la verdad. Aquí sé que va a decir como Pedro, pues yo también estoy de acuerdo con Senegal, justo vencedor 1-0, y sin duda yo creo que cuando Brahim falló ese penalti, pues sin duda también hay vídeos por ahí que circulan pues entre la reacción de Infantino, el presidente de la FIFA, si me equivoco, y del presidente de Marruecos, pues sin duda como de lamentación. Entiendo por un equipo, por el presidente de tu país, pues sí, pero siendo el presidente de la FIFA pues tienes que ser imparcial, aunque pues bueno, no sabemos si hay algo más por ahí. Sí, lo cierto es que económicos. Lo cierto es que Infantino está dando bastante que hablar, como parece que es casi cada pues presidente de la FIFA. Ya lo pasó con Blatter y esos escándalos con Qatar. Ahora, pues bueno, vemos como Infantino está entrando dentro del terreno político, apoyando directamente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, próximo organizador del Mundial. También está muy relacionado, es evidente, de una forma lógica. Pero también quizá posicionándose demasiado. Veíamos a Infantino en el palco junto con uno de los miembros de la familia real de Marruecos, cuando tienes que ser imparcial en una competición internacional. Y luego, pues es cierto que lo que mencionabas, Pedro, has hecho un resumen que da gusto, porque en el terreno de juego se vieron muchas cosas, algunas con mucha calidad, porque hay que recordar que especialmente Marruecos tiene muy buenos jugadores. También destacaron en Senegal algunos, como el que decía Álvaro Mané sobre el terreno de juego, pero fuera de juego, fuera de lo que es el verde en las gradas, pues bueno, hay actitudes bastante lamentables. Muchas inevitables, porque es una final en la que uno de los dos equipos jugaba como local, ya que es el organizador Marruecos, pero en la que se permitieron cosas como lo que decías. Normalmente, por poner en contexto si alguien no lo ha visto, pues los porteros
y en partidos en los que está lloviendo, como era el caso, tienen que secarse las manos, la cara. No sé, llover en Marruecos también también es casualidad, sí. Pero tienen que secarse pues para poder parar los balones. Al final los guantes tienen relativo pegamento, pero lo necesitan. Sí. O igual que la toalla, una botella de agua, los porteros al final están mucho tiempo parados y tienen sus necesidades, las cuales están totalmente permitidas por el reglamento. Pues bien, había recoge pelotas que en este caso no estaban enfocados en coger la pelota y devolvérsela al equipo que la tenga en juego, como es su función, sino que intentaban coger la toalla del portero de Senegal para que no se pudiese secar y así, bueno, entre comillas, tampoco es que fuese una cosa determinante, pero sí molesta. No tienes que y al final distraer a jugadores que están en el terreno de juego es una cosa que yo entiendo, aparte de mal éticamente, creo que está penada por el reglamento, pero no se llegó a actuar. El árbitro se dice que pudo favorecer a Marruecos. En lo que se refiere al terreno de juego, las dos jugadas polémicas, por un lado, la primera, yo para mi gusto, gol anulado por falta a Senegal en el minuto 92. No acabo de entender muy bien por qué. No sé, Pedro, ¿tú cómo lo ves? Luego, en el penalti... Es un golazo y eso es fútbol. Sí. Eso no se anula nunca. No se anula nunca, esa es la realidad. Y el penalti no se pita nunca. El penalti... Muchas veces es lo que hablamos, ¿no? Es un penalti que lo ves y dices, bueno, hay duda, pero si el árbitro no lo pita, el VAR no tiene que llamar porque no es un error manifiesto. Es interpretable, pero no manifiesto, como podríamos decir. Así que, bueno... Nos da un poco al partido, salvando las distancias de Corea con España, casi como por el anfitrión, pues tiene que ganar, aunque no vaya a ganar el campeonato, pues de alguna manera favoreciendo. Y también lo que has hablado, por hablar de actitudes fuera del campo, pues siempre pues de racismo y de tal, ¿sabes? Que hay clubes que siempre pues se quejan de que son racistas con ellos, pero luego ellos, dando el ejemplo, el caso de Marruecos, no lo son con los de Senegal. Entonces siempre un poco de doble es una situación, esa situación de están saltando digamos, recoge pelotas, o incluso alguna persona que vi yo que también iba como, bueno, se había alguien de directivo, lo que fuera de Marruecos también estaba en el campo. Eso el árbitro tiene que parar el partido de inmediato. Los ayudantes tienen que decirle, porque en línea de aquella banda tiene que estar viendo lo que le están haciendo al portero. O sea, es una situación totalmente dantesca, ridícula. Decimos ridícula porque bueno, fue ridícula, ¿no? Pero hay que darle la gravedad que tiene, porque si ya permitimos que porque esos mismos recoge pelotas que estaban disputando incluso con un ayudante de Marruecos, o sea, de Senegal, quitándole la toalla cuando la iba a llevar y tal, si esos, digamos, recoge pelotas o cualquier otra persona agrede a ese miembro o incluso al propio portero, estamos hablando de la seguridad de los jugadores. O sea, me parece totalmente grave y que es una situación que se tiene que estudiar para que no vuelva a pasar en ningún campeonato más, vamos. También hay que decir, bueno, por hacer casi de abogado del diablo, la mejor actitud siempre dentro de un terreno de juego no es marcharse cuando no te gustan las cosas. Afortunadamente, después de unos 5 o 6 minutos, los jugadores de Senegal volvieron al terreno de juego y además pues para hacerse héroes de su propio país. Y luego, por la parte que dices, Pedro, estamos en 2026 ya. Bueno, para el que no se entero, estamos en 2026. En 2030 España organiza un mundial junto con Portugal y junto con Marruecos. Se está hablando mucho de la posibilidad de que la final sea en Casablanca en vez de en España, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou. Y quizá actitudes como estas, pues podríamos decir casi de matón, que ha tenido Marruecos durante esta Copa África, quizá jueguen en su contra, o esperemos que jueguen en su contra y hagan que la final se juegue en España, donde seguro no van a pasar estas cosas. En Marruecos entendemos que al ser la final del Mundial se andarán con mucho más cuidado, pero da que pensar.
tanto para los aficionados como los clubes también tendrán algo que ver. Dicen, si esto va a ser así y no se garantiza, pues oye, pues tan que decir, lo que dices tú. Los antecedentes de momento no pintan muy bien favorables para ellos. Hay que decir que también está haciendo un desembolso muy importante Marruecos en la construcción de estadios, cosa que pues en España y Portugal, dos países infraestructuras donde tenemos, más gusta el fútbol, casi junto con Latinoamérica y el resto de Europa, campos. Pues no ha tenido que hacer. Pero bueno, no todo son infraestructuras, lo hemos visto en otros mundiales. Pero sí que España se ha renovado muchos estadios. Estamos viendo el Santiago Bernabéu, el Nou Camp. Se está hablando de otros estadios que el Valencia puede llegar a estar terminado en el nuevo estadio. O sea, bueno, yo creo que España ya por sí tiene esos estadios para... No ha hecho la reforma ni ha construido nuevos porque no lo necesita, cosa que pues en Marruecos, Qatar o otros países pues sí lo necesitan construir porque no tienen tanta tradición futbolística. Eso es. Y Portugal, los equipos que juegan en Champions tienen unos estadios también envidiables, buenos estadios que pueden ser perfectamente capacitados para una cita importante del Mundial, ¿no? Pues bueno, con este análisis en el que también hemos dado nuestra opinión, felicitamos a los vencedores, también a Marruecos, que más allá de toda la polémica ha hecho una gran disputa de la Copa África. Te quedas con lo malo. Te quedas con lo malo. Mata un perro y mata perros al final. Y también Pedro, yo creo que uno de los candidatos, si no a ganar el Mundial de este próximo año Marruecos, que no hay nada descartable, uno de los rivales a ganar. Uno de los rivales a vencer, porque es bastante probable que se cuele en cuartos o semifinales, como ya sucedió hace 3 años. Si tienes que ver el nivel de los jugadores, ¿no? Y en qué equipo juegan. Y no, por eso te digo que yo creo que no les hace falta todo este juego... Claro que no. Exterior superfluo, ¿no? Porque ya tienen jugadores de calidad para sacar adelante los partidos, como pasó en el anterior Mundial, ¿no? Y sí está claro que Marruecos va a dar mucha guerra seguro, porque es un gran equipo con grandes jugadores. Pues estaremos al tanto, porque sin ir más lejos, bueno, ya sabemos que hay Mundial este mismo verano, y bueno, con este repaso amplio a todo lo que ha sucedido en el mundo de fútbol y del resto de deportes, nos despedimos. Volvemos la semana que viene con, esperamos, más victorias como ha sucedido en esta. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, buenas tardes.